En la más épica de las batallas bíblicas surge una historia legendaria, en la que un ángel dotado de poderes divinos se enfrenta a una inmensa horda de 185.000 soldados humanos. Este ángel descendió del cielo con una misión divina: proteger un reino amenazado por la invasión de un ejército innumerable. Hoy voy a contaros todos los detalles de esta impresionante historia bíblica. Por eso os pido que dejéis vuestro like, os suscribáis al canal y os quedéis con nosotros hasta el final del vídeo. Todo comienza con el reinado del rey Ezequías en el antiguo reino de Judá. El rey Ezequías era hijo del rey Acaz y asumió el trono de Judá a la edad de 25 años. Según la Biblia, su reinado duró unos 29 años. Al asumir el trono durante un período tumultuoso, Ezequías emerge como uno de los líderes más virtuosos y reformistas de la Biblia. Emprendió una serie de reformas religiosas y políticas que buscaban restaurar el culto al Dios de Israel. Ezequías también eliminó la idolatría que se había extendido por toda la nación. La purificación del templo durante su reinado fue un acontecimiento crucial en la historia de Judá. En medio de la decadencia espiritual, Ezequías convocó a sacerdotes y levitas, quienes eliminaron los ídolos y las impurezas del templo. El culto se reanudó con la solemne celebración de la Pascua y la abundante ofrenda de sacrificios. Este proceso marcó la renovación del pacto con Dios y simbolizó la restauración de la fe y la devoción en Judá, consolidando el liderazgo espiritual y reformista de Ezequías. Aquí vale la pena mencionar una historia curiosa y emblemática que se remonta a los tiempos del pueblo de Israel, según se registra en el libro de Números de la Biblia. Durante este viaje por el desierto, el pueblo de Israel se enfrentó a una plaga de serpientes venenosas. Desesperados, clamaron por ayuda y Dios le ordenó a Moisés que creara una serpiente de bronce y la levantara sobre un asta. Aquellos que fueron mordidos por las serpientes y miraron a la serpiente de bronce serían sanados. Esta narración plantea preguntas intrigantes sobre la relación entre la fe, la obediencia y la sanación divina, al tiempo que simboliza la redención. Esto refuerza la idea de que, frente a la adversidad, la fe y la obediencia pueden ser instrumentos poderosos de curación y salvación. Este fenómeno, en el que objetos religiosos o históricos se convierten en objeto de culto, se conoce como culto a las reliquias o culto a los iconos. Ha sucedido a lo largo del tiempo en diferentes culturas y religiones. Sin embargo, es importante señalar que, según la narración bíblica, la serpiente de bronce fue creada originalmente por Moisés bajo la guía de Dios como un medio de curación y no estaba destinada a ser adorada. Debido al culto excesivo a la serpiente, el rey Ezequías tomó medidas drásticas. Según la Biblia, en 2 Reyes 18:4, Ezequías implementó una acción para quitar la estatua. Quitó los lugares altos, derribó las estatuas, destruyó los ídolos de acera y quebró en pedazos la serpiente de bronce. La razón fue que hasta aquellos días los hijos de Israel quemaban incienso a la serpiente y la llamaban Neustán. Ezequías tomó esta decisión porque el pueblo había comenzado a adorarla como a un ídolo, dándole un culto indebido. Esto estaba en contradicción con los principios religiosos del monoteísmo y la prohibición de la adoración de ídolos establecida en la ley de Moisés. Esta acción demostró su compromiso con la pureza de la fe y su deseo de mantener la adoración centrada en Dios. Además de las medidas religiosas, Ezequías también llevó a cabo importantes reformas políticas. Dirigió al pueblo de Judá en un período de resistencia contra la amenaza de Asiria. La relación entre el rey Ezequías de Judá y el rey Senaquerib de Asiria estuvo marcada por el conflicto. Esta tensión está registrada tanto en la Biblia como en las inscripciones históricas de la época. En el contexto histórico,
Sennacherib fue un rey asirio que gobernó desde el año 705 hasta el 681 a.C. Durante su reinado, Asiria fue una potencia regional dominante. Asiria participó en varias campañas militares, incluidas incursiones en la región de Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocido por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con el rey Sennacherib de Asiria para evitar un conflicto directo. La narración bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. Según la Biblia, en el libro de los Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Sennacherib buscando la paz, acordando pagar un tributo a cambio de no ser invadido. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje a Sennacherib, rey de Asiria, en Laquis, diciendo: «He pecado, abandóname, haré todo lo que me digas». El rey de Asiria impuso inicialmente a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Sin embargo, Sennacherib no quedó satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todos modos. Esto dio lugar a una situación de asedio en Jerusalén, de la que Ezequías no tuvo escapatoria. Ante el rechazo de sus intentos de paz, y al enterarse de que Sennacherib había enviado una carta amenazante a la ciudad y al Dios de Israel, quedó profundamente perturbado. Ezequías recibió la carta, subió al templo y la leyó delante del Señor. Al leer la carta, que se burlaba de Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus ropas en señal de duelo, dolor y desesperación ante la amenaza asiria. El rasgado de las vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluida la judía, como señal de angustia, duelo o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó la guía divina y envió mensajeros al profeta Isaías. Ezequías buscó consejo y orientación sobre cómo afrontar la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Isaías pronunció una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. «No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí. Yo te haré volver por el mismo camino por el que viniste». Isaías transmitió un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá. Le aseguró al rey que Dios estaba al tanto de las blasfemias y amenazas de Sennacherib contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Sennacherib lograra su objetivo de destruir la ciudad. El profeta declaró que el ejército asirio sería derrotado y no podría conquistar Jerusalén. Además, Isaías le recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y asegurar la continuidad del linaje davídico. Destacó que Jerusalén sería salvada gracias al amor de Dios y sus promesas a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa como prueba de la verdad de sus palabras. Dijo que, como señal, la sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Como está registrado en la Biblia, esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, consolidando su confianza en la protección de Dios. Entonces Ezequías expresó su fe en el Señor. Rogó a Dios que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén,
Apeló a Dios para que protegiera la ciudad y demostrara su poder, para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio fue que Dios respondió la fe y la oración de Ezequías. Según la Biblia, después de la súplica del rey y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino sobrenaturalmente para proteger a Jerusalén. Así lo relata 2 Reyes 19:35. Entonces el ángel del Señor salió aquella noche e hirió a 185,000 hombres en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cadáveres. En una sola noche, un ángel del Señor fue enviado e infligió gran destrucción al campamento del ejército asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. La acción del ángel se describe como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este acontecimiento sobrenatural, se presenta como un acto divino de intervención para proteger a Jerusalén y a su gente. La historia resalta la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en tiempos de gran peligro. La reacción del pueblo al día siguiente fue de gran conmoción y sorpresa ante la destrucción del ejército asirio. El pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, se sintieron aliviados y agradecidos de haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón por la que estaban seguros. Según registros históricos e inscripciones asirias, el rey Senaquerib de Asiria logró huir después de que su ejército fuera derrotado durante el asedio de Jerusalén. A pesar de la importante derrota y las pérdidas sustanciales en sus fuerzas, Senaquerib sobrevivió y continuó gobernando el imperio asirio durante algún tiempo después de este evento, aunque su intento de conquistar Jerusalén no tuvo éxito. El relato de la muerte del rey Senaquerib de Asiria no se encuentra en la Biblia, pero se menciona en los registros históricos asirios. Según estos registros, la muerte de Senaquerib fue violenta y trágica. Senaquerib fue asesinado en el año 681 a.C. en circunstancias que no se comprenden del todo. Según inscripciones asirias, su hijo, Esaradón, conspiró contra él y lo asesinó. Las razones del asesinato varían según las distintas fuentes históricas, pero es posible que se tratara de una lucha de poder dentro de la familia real. La derrota del ejército asirio, que se consideraba invencible, resalta cómo la arrogancia humana y el exceso de confianza en la fuerza militar pueden verse frustrados por las acciones divinas. Nos enseña que incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios puede intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos para beneficio de su pueblo. Esto nos muestra la importancia de la humildad ante Dios. Ezequías continuó adorando al Dios de Israel y promoviendo reformas religiosas en el reino. Además, fortificó las defensas de Jerusalén y amplió la infraestructura de la ciudad, construyendo un nuevo muro exterior llamado el Muro de Siloé. Esta construcción ayudó a fortalecer aún más la ciudad ante posibles amenazas. Sin embargo, Ezequías enfrentó algunos problemas de salud durante su reinado. Según consta en la Biblia, enfermó y estuvo a punto de morir. Fue entonces cuando Ezequías expresó nuevamente su fe en Dios y le rogó al Señor que escuchara sus oraciones. En respuesta, Dios lo sanó y le dio 15 años más de vida, como está registrado en el libro de Isaías 38. Ezequías murió después de un reinado que duró unos 29 años, alrededor del 686 a.C., y fue sucedido por su hijo Manasés, quien, a diferencia de su padre, gobernó con menos piedad e introdujo la idolatría en Judá. Espero que hayas disfrutado el vídeo.
por favor suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en uno de los 2 vídeos que te aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y que Dios los bendiga.